sí, parece ser que si toma todos los valores, no los detecta. Entonces, File, Import Clipboard, le pongo Titania. Aplico línea base. Mejor. Bueno, le puedo poner la línea. Va a cortar estos datos, ¿no? Entonces, lo puedo dejar así, como que se normaliza un poco. Y después de esto, hay que agregar aquí lorentzianas en amplitud. Lorentzianas en amplitud. Y vamos justamente ¿sí? Obviamente hay que darle varios valores y vamos a obviamente hay que hacerlo ahí más hay que hacerlo. Bueno, antes de eso vamos a revisarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que ya indexé, voy a quitar todos los picos que no son datos, ¿no? Como tal. Y voy a poner, por ejemplo, sí estaba acá, lo pongo acá, o de acuerdo a lo que me dicen las fichas cristalográficas, ¿no? Pongo luego lo pongo acá. Si aquí me dice, ¿sabes qué? En no hay pico, o estos hay que quitarlos, los vamos quitando, ¿no? Vamos quitando cada uno que no sea. Obviamente yo tengo mis fichas cristalográficas, ¿no? Ahí yo tengo mis fichas cristalográficas y yo sé que estos de acá no son valores que representan alguna fase, ¿no? Pues, por ejemplo, todo esto que es aquí los puedo ir quitando para justamente que sea más fácil, ¿no? Creo que lo visualizo más rápido acá para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, es una mezcla de Titania. Obviamente, cuando les mande los espectros que van a analizar, pues espero que estén las fichas cristalográficas o los planos que estén ahí, ¿no? Lo que más quita tiempo es eso, hacer la indexación y que esté justamente si es que salieron varios que no. Los quito todos. Los que de acuerdo no salgan, ¿no? Por ejemplo, se lo dejo, O sea, todo con base ya en las fichas, ¿no? No es aleatoriamente. O sea, esto es con base, por ejemplo, en que cada uno de estos está representando un pico cristalográfico de la muestra, ¿no? Es una muestra de óxido de titania. Yo sé que si es óxido de titania tienen 3 fases, ¿no? Anatasa, rutilo, ¿no? Y ya busco las fichas cristalográficas y veo si en verdad tiene esa, ¿no? Entonces ya aquí voy. Sí. Parece que ya es el máximo que va a poder hacer, ¿no? De acuerdo a los puntos que le dimos. Entonces lo graficamos. Ponemos datos titania. Nos vamos aquí. Control E. ¿Sí? Sí, acuérdense que los podemos exportar y todo, ¿no? Pero igual es más sencillo así. Este es para graficar, ¿no? De hecho. Esto es para graficar las gaussianas, ¿no? Ahorita quiero los datos. Voy a poner titania curva, ¿no?
Entonces aquí los copio. Aquí, perdón, me faltó hacer la variación del ancho. Con razón todos fueron parciales. Cierto. Si no, no me va a ayudar. Y ya vieron que aumentó cuando varié los anchos. Aumentó la desviación. ¿Sí vieron eso? Aumentó la desviación. Entonces aquí aumentó el ajuste. ¿Sí? Titania. Voy a poner así datos. Sobre este. Entonces sobre este mismo, aquí voy a poder. No, sigue siendo los mismos. A ver. Sí, empezó a hacer la sumatoria. Creo que lo tendría que hacer desde el principio, que sea la variación. ¿Ese que está analizando es el de la muestra? Sí, es una titania comercial. Ok. Sí, es una titania comercial que es lorentziana en amplitud, varía los anchos y pues, sí, lo que quiero es que justamente el ancho media altura es importante que tenga variación mira. Por ejemplo, save as, titania, datos. Voy a poner dos para que se. Entonces, aquí justamente lo que queremos es, ya que hicimos, indexamos, ¿no? Tenemos vamos a tener aquí de aquí. Es lo que queremos analizar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí, de hecho lo podemos poner aquí para que sea más evidente aquí, en y eliminamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la indexación? En principio vamos a pensar, tenemos anatasa, titania, y anatasa, rutilo, titania, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, broquita, para que sea más. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es justamente indexar, tenemos que tener las fichas cristalográficas de las tres y en cada una podemos ponerle, por ejemplo, que sea, lo identificamos, ¿no? Yo lo hago a veces así para que sea más fácil de identificar, ¿no? Entonces todos los que están en esta van a ser los picos de anatasa y vamos a pensar que son, por ejemplo, estos son, lo voy a poner aquí así. Esto de aquí que estoy haciendo, ¿qué fue? Es con base en las fichas cristalográficas, ¿no? Tenemos que ver dónde coincide, ¿no? Ajá, ¿en qué coincide? Entonces, yo encontré en la literatura que tiene 1, 2, 3, 4, 5 picos la fase broquita de esa muestra. Y luego me voy aquí a la fase anatasa. Entonces, pienso que son estos. Por ejemplo, y de acá. Y luego ya selecciono la parte que estaría en azul, que sería solamente y ¿sí? Entonces, para que yo pueda, por ejemplo, en principio, yo tengo una mezcla de fases anatasa, rutilo y broquita, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo esta mezcla de fases, anatasa, rutilo y broquita. Con la amplitud, la sumatoria de la amplitud,
me va a poder determinar justamente cuál es la abundancia de este. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, primero, puedo calcular yo, si todos los picos que están en negro son picos amorfos que no son característicos de la muestra, puedo calcular cuál es el porcentaje de cristalinidad de la muestra, ¿no? Es vamos a ponerle acá, es el porcentaje de cristalinidad, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese porcentaje de cristalinidad, ¿qué va a ser igual? Pues solamente la sumatoria de los que están en este caso, que sería los que sí corresponden a una fase, ¿sí? A los que están a cualquiera, ¿sí? A este, a los que están en color, ¿sí? ¿Sí? Entre, ¿sí? Y todo esto lo multiplicamos. ¿Sí? Entonces, mi material es 56% cristalino, ¿sí? Porque todo lo que sumó, que no corresponde a un pico cristalino, no es. Obviamente todo esto con base en la literatura, ¿sí? Y obviamente un plano cristalino, pues son puros picos, ¿no? Ahí es irrelevante hablar de cristalinidad. Se habla de cristalinidad cuando hablamos de cerámicos, de polímeros, de ese tipo, ¿no? Cuando ya es un óxido mixto o nanopartículas metálicas, que es titania y titania elemental o titania fase óxido, que es lo usual cuando hacen nanopartículas, es determinar cuánto es titania y cuánto es, ¿sí? Ojo en eso, no siempre es posible calcular el porcentaje de cristalinidad. Se puede calcular en cerámicos, se puede calcular en polímeros, ¿no? Que es lo más probable. Si es un material, por ejemplo, que tiene puros picos, pues es irrelevante decir cuál es el porcentaje de cristalinidad. Si tiene un plano con varios picos, habría que decir, tengo dos fases y esta es tal fase y esta es tal fase, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Cuando tenemos zonas que no presentan picos como tal, pero es parte del patrón, ¿no? Pero ahora, ese es, por ejemplo, el porcentaje de cristalinidad, ¿no? Y ahora, en realidad, lo que tendríamos que hacer ahora es calcular solamente la sumatoria, pero ahora de las que sí corresponden a la fase, o sea, sería esta, más esta, más esta, todas las que sí tienen coloración, ¿no? Para determinar cuál sí sería el porcentaje de abundancia de cada una de ellas. ¿Sí lo ven? Ese sería mi subtotal. Sí. Que sería entre pues me daría exactamente lo que está acá. Pero ¿para qué lo hago? Para yo poder calcular ya ahora el porcentaje de abundancia de la fase. ¿Sí? Entonces por eso lo hago en color, porque sería más sencillo hacerlo así e identificar cuál de estos es más abundante, cuál es la fase de cada una de ellas. ¿Sí? Y es entonces 56%, obviamente. ¿Cuál fue lo más? Esto es súper sencillo y lo más difícil fue que indicar quién era el verde, quién era el rojo, quién era el azul. Eso es lo más complicado, ya lo demás es súper sencillo, porque ya de aquí yo lo que tengo que hacer es igual hacer la sumatoria de todos los que están aquí en las intensidades entre el valor, pero de los que sí está justamente tomando aquí, ¿no? Entonces estas me deben de dar el 100%, ¿no? Lo puedo manejar así y ya la última. Esta sería este más este más este más este más este, y lo divido entre este de acá por 100. ¿Sí? Ok, debe de sumar 100, ¿no? Y entonces yo ya tengo aquí la abundancia de cada una de las fases, de acuerdo, y el porcentaje de cristalinidad. Ahora, el tamaño de cristal, este de aquí, ¿sí? Ahora, el tamaño de cristal también tengo que hacerlo por fase, pero aquí tendríamos que tomar los 3 espesores, ¿sí? Y lo ideal es acoplar la otra que está aquí, por ejemplo, o directamente de la red.
Esta que se llama Sherry Calculator, que es esta, me dice necesito la posición, el ancho, media, altura y la longitud de onda. La longitud de onda es fija porque usamos un tubo de rayos catódico de cobre, esa no se va a mover. Para la fase anatasa, ahora yo voy a usar esta, vean. Yo en 22.94 y tiene un ancho, media, altura de 1.479 y me da un tamaño de cristal de 5.73. Luego, esta es la fase, ¿no? Es el primer pico, luego nos vamos al segundo, que sería 25.23 y le corresponde un ancho de 1.34, ¿sí? Y entonces le da un cristal de 6.35. Luego nos vamos a este, vean, es 49.56 y el ancho, media, altura es 1.38, ¿no? 6.6. ¿Sí? Y después está en 51.84 y el ancho, media, altura es 0.73, 12.52. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos tengo? 4, ¿no? Ahí están los 4 y ahora pues es calcular el promedio, ¿no? Y ese es el tamaño de cristal en nanómetros de la fase, ¿sí? Entonces, en realidad, pues eso ya es justamente, si se dan cuenta, que el 15, que justamente fue el último, vean, le corresponde un tamaño de cristal porque el ancho, media, altura es súper delgadito. Y ese plano, que obviamente, aquí que entonces va a ser, yo tengo un óxido de titanio, sintetizado por tal ruta, con un 56% de cristalinidad, con una coexistencia de 3 fases, anatasa, rutilo y broquita. La que más prevalece es la anatasa con un 56% de cristalinidad relativa y un tamaño de cristal de 8.55 nanómetros, ¿sí? Y entonces los planos de la anatasa, que están en 22.9, 25.2, 49.6, 51.8, le corresponden a tal y tal y tal plano, ¿sí? Pero lo más difícil es indexar. Yo tendría que tener las 3 fichas cristalográficas, checar en mi patrón de difracción, que es justamente y identificar que en realidad esos son los picos que están embonando ahí. Lo más difícil es indexar, ¿sí? O sea, lo más complicado es generar una indexación de los planos y justamente generar a partir de uno, ¿no? Entonces, obviamente, los trabajos, por ejemplo, les voy a mandar el artículo, hay que extraer los rayos y ver a qué corresponde cada fase, ¿sí? Ahí, por ejemplo, los anchos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? La distancia interplanar de y ¿quién es mayor? ¿Este o este? La distancia interplanar entre este pico y este. El primero es una distancia interplanar más pequeña, que es función también del bulk de interacción. Es que no había llegado, pero chequen la página, era lo que estábamos viendo. Mira, para una muestra de óxido de molibdeno, cuando está en 20 grados penetra 1.8 micras, cuando está en 40 penetra 2.7 y cuando está en 60 3.6. Es un mayor número de planos. Y entre más intenso sea el pico, quiere decir que hay un mayor número de planos que están difractando en esta posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este plano es mucho más abundante. Pensamos ahora, esta muestra es solamente una sola fase, ¿sí? Y ahora nosotros podemos con esta identificar cuál de esos planos es el más intenso, es el que tiene más orientados la muestra. Y eso es lo que nos va a decir. Ahora, el ancho, media, altura. El ancho, media, altura, por ejemplo, de este pico, quiere decir que este pico va a presentar un tamaño de cristal. Por ejemplo, si este ancho es más corto que ¿cuál tiene mayor tamaño de cristal? ¿Este o este? El más delgadito. El más delgadito tiene tamaños de cristal mucho más grandes, porque presenta menor interferencia de los planos que están difractando.
y este es un tamaño de cristal más pequeño, pero abunda más el número de planos orientados de esta forma, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Entonces, en el trabajo que se va a quedar, pues simplemente es hacer la indexación, calcular la porcentaje de fase de cada una y el tamaño de cristal, ¿no? Entonces, en realidad, lo más complicado es indexar y no necesariamente con el artículo que les dé, se pueden basar en otros artículos para que haya. Entonces, voy a tratar de encontrar patrones de difracción que tengan 2 o 3 máximo, no como los de las tierras que tenían 6, ¿no? Ahí es más complicado, que eran los que les estaba mostrando, ¿no? Entonces, en este caso, el tamaño, aquí, esta es la distancia, este es el tamaño de cristal. Sí, aquí. Y este es el ancho media altura. Arriba puedes tomar cristal. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, pues ya lo que queda es justamente aplicaciones. Aquí, bueno, los objetivos en principio me va a permitir determinar la disposición tridimensional, los átomos del cristal a partir de los patrones. Va a poder identificar